Vamos a ponerles acá. Déjenme. Y les voy a mandar por acá también el link, ¿no? Todos tienen ya a la mano siempre el link de Zoom. ¿Cómo le hacen? Como Dios les da a entender. Lo tienen que buscar en el correo y después darle clic y eso. Porque sí, ¿verdad? Copy. Se los voy a dejar también ya acá. Ahí está. Y admitir. O casi. Entonces, admitir. Ya saben, de nuevo, ¿quién? Daniela, creo, es quien me ha estado ayudando. Daniel, ¿crees que me puedas ayudar de nuevo para hacerte coanfitrión? Hola, sí, claro. Eh, ten coanfitrión. Sí, sí. Ahí está. Entonces, voy a empezar a grabar también, ¿vale? Continuar. Recording in ¿Han progress. podido ver la grabación y las notas sin problema? ¿O no se han metido a ver las siguientes? Tanto las mías y lo de Dianita, ¿si han podido ver las grabaciones sin problema? Bueno, si no, hoy intenten meterse y si hay alguna pregunta, duda, lo que sea, porfa, me avisan, ¿vale? Entonces, con Dianita, en esta semana han estado viendo conceptos que están relacionados con la prima, ¿no? Y más que relacionados con la prima, o lo que están intentando ustedes ahorita entender, lo que les está dando Dianita, tiene que ver con las características, las condiciones, las propiedades, ¿vale? Que las primas deben de cumplir. ¿Quién me dice, en principio, cuáles son algunos de los principios que debería de cumplir una prima, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los principios que debe de cumplir? ¿O no lo has visto? Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los Sí, ya, principios, ya lo ¿sí? vimos. Estoy buscando mi cuaderno. Un momento. Por ejemplo, ¿por qué la prima tendría que ser más grande que el valor esperado de la pérdida? Eso se le llama condición de ganancia neta, ¿no? Por simplicidad. Creo que Dianita nos había dicho que en el mundo, bueno, en las matemáticas se usaba el mayor igual, pero que en los negocios del mundo real ya se usaba el mayor estricto. Ok. Que sea consistente, Ok. ¿Eso qué significa? ¿Que sea consistente? que es, si, por así decir, a un riesgo le sumas una constante, se va a mantener la misma prima más la constante, ¿no? Ok. Eso entonces significa que la prima como una medida de riesgo sea una medida de riesgo consistente, ¿no? Qué otra característica se cumple? Ok.
¿Qué pasa con, vieron ya el principio de la varianza? ¿Qué pasa con la varianza? O el principio de utilidad cero también, por ejemplo, o todavía no los han visto y están en el camino de verlo. Sí, ya lo checamos. Ok, entonces, ¿qué dice el principio de la varianza? ¿No? Entonces, a ver, vamos a ir entonces desentrañando algunas cosas. En principio voy a hacer una hoja aquí aparte, entonces, creo que, entonces, eh, como que en y esto en general, no forzosamente es en los seguros, eh, eh, generales, aplica mucho más como un marco teórico en los principios de seguros de no vida, ¿vale? Eh, Nosotros hasta ahorita hemos hablado de una variable aleatoria n que va a denotar la frecuencia, una variable aleatoria y que va a denotar el monto de reclamación, ¿vale? Y bueno, estamos por ver, y lo voy a intentar ligar con lo que están viendo con Dianita, ¿vale? Pero nosotros estamos viendo por lo que idealmente, a lo que idealmente vamos a llegar es a una variable aleatoria S, donde esa variable aleatoria S va a ser una como combinación, ¿vale? De la variable aleatoria N y la variable aleatoria Y. Pero antes de irnos, digamos, hasta ese grado de profundidad, Profe, no se ve su pantalla. ups, la regreso. A compartir pantalla. Comenzar. Listo. ¿Ya se ve? Ya, ya, ya. Ya, Entonces, en principio, la prima de riesgo, ¿vale? Va a ser, o lo que habíamos dicho es el costo, el costo de la prima, es el costo por el que la aseguradora a la transferencia de riesgo, transferencia de la realización. Le voy a borrar esto y le voy a poner algo más. Sí, voy a poner la transferencia del impacto económico por la ocurrencia slash realización del riesgo. Y entre paréntesis le voy a poner aquí de la cobertura contratada. De todos estos conceptos ya los vimos, ¿no? Y ya dijimos, va a estar en función de la frecuencia, que va a ser una variable aleatoria n, que distribuye bajo cierta ley de probabilidad, bueno, que la vimos aquí, ¿no? Que cumple las características de ser discreta y no negativa, ¿no? Y en función de la severidad, que es una vez realizado o realizada o que haya ocurrido el siniestro, que haya ocurrido o que se realizó el riesgo, se realizó la ocurrencia de ese riesgo,
Esa Y iba a denotar el monto de la reclamación o la severidad, ¿vale? Y cuya variable aleatoria asignada, o bueno, la ley de probabilidad asignada a esa ley, a esa variable aleatoria, debe de cumplir que sea no negativa. Por lo general, es una variable aleatoria continua, es una distribución sesgada a la derecha, es decir, tiene mayor peso en la cola derecha, o sea que se aleja de la media, ¿no? Del lado derecho de la distribución. Y eso implica o degenera en que sea una distribución generalmente de colas pesadas. ¿Ok? Y lo que vamos a ver es que la prima de riesgo es un producto de la frecuencia por la severidad. Después vamos a entrar en el mayor detalle de la parte teórica de esto, pero es frecuencia significa, pues, a lo mejor la probabilidad de ocurrencia o cuántas veces espero que ocurra el siniestro. Que ahí está la clave. Espero que ocurra. Espero. Y severidad, una vez ocurrido, ¿cuánto espero que me cueste ese siniestro? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto lo puedo ver en función de qué? Del valor esperado de la frecuencia por el valor esperado de la severidad. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Tú esperas que haya, no sé, un siniestro en el año. Y ese siniestro que esperas que haya ocurrirá o el costo medio del siniestro va a ser de 2 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prima es un siniestro que en promedio te cuesta 2, pues 2 pesos. Oye, tú esperas o estamos esperando tener 4 siniestros. Por cada siniestro cuesta 2 pesos. Ah, pues 4 siniestros que me van a costar 2 pesos cada uno, pues, entonces debería de cobrarte en promedio 8 pesos. ¿Vale? Y a esto lo estamos denotando, o esta prima de riesgo, yo la denoto como pi, que va a ser la esperanza de otra variable aleatoria que se llama S, que vamos a definir más adelante, pero esta S es la distribución del modelo colectivo. Vamos a ir bien. Y entonces esa S o esa prima va a ser la esperanza de N por la esperanza de I. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Excelente. Entonces, ¿qué están viendo con Dianita? Pues están viendo algunos principios, ¿vale? Que debería de cumplir también esta esperanza de ese, o esto que le estamos llamando PRI o prima, ¿vale? Entonces, a detalle los están viendo con Dianita, pero los principios que cumple PI, esa esperanza de ese, debería de ser, o los que han visto, es uno, el principio de equivalencia. ¿Qué significa? Pues que pi es la esperanza de ese, o sea, la esperanza de este. ¿Por qué tiene sentido eso? Estamos hablando de la prima pura de riesgo. ¿Cuál era la diferencia entre la prima pura de riesgo y la prima comercial o la prima de tarifa, porque le llamaban en los otros cursos? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos primas? Que una ya tiene gastos administrativos y la otra no. Exacto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que vimos muy al inicio sobre loss ratio y combined ratio? La prima pura de riesgo, en principio, va relacionada con esto, con el loss ratio, lo que estoy cobrando por riesgo, ¿no? La prima de tarifa incluye estos conceptos que sí son parte del quehacer, pero digamos que no están explícitamente
embebidos en el riesgo, ¿no? Son costos adicionales al riesgo. Entonces, el principio de equivalencia lo que nos establece es que el valor de la prima debe ser equivalente a la prima pura de riesgo, es decir, a la esperanza de la variable del costo total esperado. ¿Ok? Eh, si lo piensan, digamos, desde un punto de vista más teórico, lo vamos a ver. Pero, en principio, este criterio se justifica bajo la ley de los grandes números, ¿vale? Eh, pero también hay un apartado en la parte de la teoría de la ruina en la que podemos demostrar que una prima que no excede a la prima pura de riesgo bajo condiciones normales, en teoría lleva a la ruina técnica en el largo plazo, ¿vale? Es decir, que hay una ruina técnica segura, pero bueno, eso es algo que verán en su curso de teoría del riesgo. Pero ese es el principio de, de equivalencia, ¿vale? Luego está el principio de valor esperado. Y ese no es más que lo que dice es que una prima equivalente al valor esperado del costo total más un recargo de seguridad, este, o sea, vamos a ponerlo aquí. O sea, una prima es igual a uno más un alfa como recargo de seguridad sobre el valor esperado de ese. Es decir, que se cobra una mayor prima a aquel riesgo que tenga una mayor esperanza, aunque se cobra la misma prima a dos riesgos con igual esperanza, ¿no? Luego tienen algo que se llama el principio de la varianza. Y no voy a ahondar en muchísimo porque esto es lo que están viendo con Dianita. ¿Sí? Pero bueno, esto lo que dice es que puedes tener como una prima igual a la esperanza de S más el alfa multiplicando la varianza, ¿no? Entonces podemos tener el principio del valor esperado, como el anterior, pero lo que se establece aquí es que la prima va a ser igual a la esperanza más un recargo de seguridad o un recargo adicional que va a ser proporcional a la varianza del costo total de los siniestros. Digamos que este de aquí es un principio válido, solo que sí tiene cierto problema de definición. ¿Por qué? Porque estamos sumando al final del día dos magnitudes de distintas dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, o sea, si tienes dos riesgos que tienen la misma esperanza, ¿ok? Al primero le voy a asignar más, o bueno, le voy a asignar más prima a aquel riesgo que tenga mayor varianza, ¿vale? Entonces eso permite distinguir entre dos riesgos que tienen igual esperanza, pero hay uno que puede tener mayor varianza, es decir, que tiene que ver con la distribución. Puede haber dos distribuciones que pueden tener la misma esperanza, por ejemplo, esta de acá y esta de acá, tienen, no sé, bueno, a ver, algo así y algo más simétrico así. Estas dos, por ejemplo, podrían tener la misma media, ¿ok? Esas dos distribuciones. Pero claramente la de arriba tiene mayor varianza. ¿Por qué? Porque puede tomar valores más altos la distribución. Eso que implica que podría llegar a tener pérdidas más grandes. Entonces, aunque tengan la misma esperanza, yo tendría que ser capaz de capturar también este fenómeno, ¿no? Entonces, en principio, si comparo el riesgo de abajo y el riesgo de arriba, solo por noción, me dice que este riesgo es más grande o es como más riesgoso. Entonces, es más riesgoso porque tiene más varianza y por ende tendré que cobrarle un recargo adicional por ese extra de varianza que tiene, ¿vale? No es ley porque no es muy claro desde el punto de vista del asegurador que una mayor varianza
implique un peor riesgo por asegurar, porque también la dispersión puede ser positiva y negativa, pero esa es la idea del principio de la varianza. Pero luego está también una forma de calcular por el principio de la desviación estándar, standard deviation, que es muy parecido, o sea, que dice que la prima puede ser igual a la esperanza de S más un alfa de la standard deviation, ¿no? De S, de la desviación estándar. Es muy parecido al de la varianza, solo que en lugar de tomar la varianza, tomas la desviación típica, que está expresada en unidades similares, ¿no? A diferencia de la varianza, esta soluciona el problema de dimensionalidad o de las escalas, porque la esperanza y la desviación estándar en general están expresadas en las mismas unidades, ¿no? Eh, y creo que, bueno, irán a ver también otros que son los principios o el principio de utilidad cero. Para eso tendrán que definir algo que se llama función de utilidad. Y de hecho de aquí se basa la teoría del riesgo formal. O sea, el estudio de la teoría del riesgo ya más formalmente hablando. El principio de valor medio, el exponencial de porcentaje, el de Escher y el de riesgo ajustado. ¿Vale? Son los que van a seguir viendo con Dianita. Pero esos son los que me sirven a mí. En general, casi siempre utilizamos esto y quizás el más utilizado es el principio del valor esperado, porque muchas veces este alfa o ese como adicional que cobramos sobre la prima lo hacemos en función de la prima de riesgo, ¿no? O sea, la prima de riesgo más un porcentaje respecto a la prima de riesgo, donde esos porcentajes son, o sea, si se fijan, de aquí se desprende, o sea, si hacen un poquito de álgebra, o sea, dicen la prima va a ser igual a uno más alfa veces esta esperanza de S, ¿no? Luego, ¿qué significa eso? Que, bueno, que esto es igual a la esperanza de S más alfa veces, como expresado como porcentaje, o un factor de porcentaje, esto de acá, ¿vale? Eh, y muchas veces este de aquí representa el porcentaje, no sé, de costos de adquisición, utilidad o administración, ¿vale? Entonces, para hoy, lo que quería ver con ustedes también es algunas cosas que tienen que ver con las distribuciones, ¿vale? Entonces, ya vimos o ya definimos que tienen que seguir ciertas características. Entonces, ¿qué distribuciones podrían aplicarse para Y? La primera es la exponencial, ¿vale? En la exponencial, ¿cómo es su función de densidad? ¿Cuál es la función de densidad? Una distribución exponencial de parámetro teta. ¿Cómo es? Pues es teta E, parámetros teta X, ¿sí? ¿Quién es la esperanza y quién es la varianza de una distribución exponencial? Uno entre teta y uno entre teta al cuadrado. Perfecto. O la esperanza al cuadrado, ¿no? Ajá. En esta distribución,
el parámetro, bueno, ahí le dejé lambda, pero bueno, el parámetro es un parámetro de escala, ¿vale? No es de forma. Por lo general, esta es una distribución de colas ligeras y, bueno, claramente es no negativa, ¿no? La escala, ¿sí se acuerdan o vieron en sus cursos de prueba o de estadística uno qué significa o sea, o cuál es el efecto que hace un parámetro de escala y un parámetro de forma? ¿Eso sí lo vieron? Los parámetros, o sea, en general en las distribuciones eh, paramétricas, los dos parámetros que se definen son el parámetro de escala o localización, también se le puede llamar, y el parámetro de forma, que solo se le conoce así, ¿vale? Hay distribuciones que tienen ambos, como la gamma, como la beta, como la Pareto, y hay parámetros que solo tienen uno, que puede ser de escala o solo parámetro de forma, y hay distribuciones que pueden tener hasta tres parámetros, ¿no? Como la Webull, que tiene un parámetro de escala, un parámetro de forma y se le adiciona otro parámetro más de escala, ¿vale? Eh, en teoría, un parámetro de forma es ese parámetro que debería afectar la forma de la distribución, ¿vale? No escalarla, sino afectar explícitamente la forma, como aquí, ¿no? O sea, puedo pasar el parámetro lambda uno, es una cosa como una línea, y conforme la voy moviendo, digamos que me afecta la forma, ¿no? Como si ya esta línea la doblara, ¿no? O sea, eso se le llama que ese es un parámetro de forma la distribución. ¿Ok? Y en principio el parámetro de escala eh, es la que determina la escala o la dispersión de una distribución probabilística, ¿vale? Si quieren al ratito por WhatsApp les mando un videíto, ¿vale? De los efectos o unas ligas para que vean el efecto del parámetro de escala, ¿ok? Pero o sea, algunos dicen que el de escala es como si le hicieras un zoom, ¿no? A una zona específica de la distribución. Imagínense que yo, o sea, imagínense que yo estoy aquí, en esta zona no es que aquí no se ve, pero bueno, imagínense que pudiéramos hacer un super mega zoom a esta zona, ¿no? A esto. A lo mejor si le hago un zoom, voy a ver una línea así, en este apartado. Pero si me voy alejando, a lo mejor no tan evidente, pero empiezo a ver como si hace un movimiento. No es una recta, sino es como así. Eso es lo que hace el parámetro de escala, ¿no? En principio. Pues bueno, en la exponencial únicamente tiene parámetro de escala, ¿vale? No de forma. Eh, Luego, acá abajo, tenemos a la distribución gamma, y alfa beta. ¿Cuál es la densidad de una distribución gamma de parámetros alfa y beta? O alfa teta o lo que le quieran poner. Pues es beta a la alfa por x alfa menos uno por e a la menos beta x sobre la función gamma aplicado a x, ¿no? ¿Cuál es la esperanza y la varianza de una distribución gamma? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la esperanza de una distribución gamma? ¿No era uno entre alfa más beta?
uno entre alfa más beta o alfa entre beta, ¿no? Ah, sí. Y el otro es alfa entre beta cuadrada. Para la gamma, el alfa es el parámetro de forma, el beta es el parámetro de escala, y por lo general esta sí ya es una distribución de colas pesada, aunque no tanto. ¿Ok? Luego tenemos a la distribución log normal. Es otra distribución muy característica, muy utilizada en el sector. La distribución log normal es una transformación de la variable aleatoria normal, ¿no? Les voy a dejar también en WhatsApp el capítulo donde está transformación de variables aleatorias de los models, que ya está subido en la página de este libro, ¿vale? Y de hecho, a ver, les voy a dejar una tareita de esto. Entonces, ¿por qué la log normal es una transformación? Lo que se dice es que X distribuye log normal de parámetros mu sigma cuadrada si el logaritmo natural de X distribuye normal de parámetros mu sigma cuadrada, ¿vale? Esto también es una distribución de cola pesada y es de hecho de cola más pesada que la gamma. O sea que le asigna mayor probabilidad a los eventos a la derecha, ¿vale? Eh, la esperanza de esto, de una distribución log normal, es aquí yo creo que les voy a dejar una tarita, pero a ver, es E a la mu, sigma cuadrada entre 2 y la varianza de X es igual a E a la 2 mu más sigma cuadrada por E sigma cuadrada menos 1, ¿vale? Entonces, tareita, demostrar la esperanza y varianza de la distribución log normal, ¿vale? Entonces, esa es la tarea. Demostrar la esperanza y varianza de la distribución log normal. Y la función de densidad de esta cosa es f de x con mu sigma cuadrada es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi sigma cuadrada x por e a la menos 1 entre 2 sigma cuadrada por el logaritmo natural de x menos mu al cuadrado. De claramente x es positivo y mu y sigma pertenecen a los reales positivos. Luego está, ¿sí? ¿Tienen claro cómo la tareita, cómo hacerla? Solo es demostrar esperanza y varianza de una log normal. Luego está la Weibull, la distribución Weibull. Esta de acá es una generalización de la exponencial, ¿vale? Añadiendo un parámetro de forma. Pensé que la exponencial era solo el parámetro de escala. En la Weibull añadimos a la exponencial un parámetro de forma. Y esta de acá sí es de uso exclusivo en general para seguros catastróficos. ¿Por qué? Porque esta es una de las distribuciones de cola más pesada que existe. ¿Sí? Es decir, que le asigna peso a la derecha de forma de forma muy sensible. ¿Ok?
Luego tenemos también a la distribución Pareto, parámetros alfa, teta, ¿vale? Y la distribución Pareto surge de una función de supervivencia definida de esta forma. O sea, tienen una S de X, que es la función de supervivencia, que es la probabilidad de que X sea mayor a X, ¿no? Y eso se define como teta entre X a la alfa, ¿ok? Donde X tiene que ser mayor o igual a teta y alfa, pues sí, mayor o igual, porque no negativo, ¿ok? Eso que implica que esta función de distribución se puede ver como uno menos teta sobre X al alfa, y la función de densidad se describe como alfa teta a la alfa sobre X a la alfa más uno. Esta cosa tiene esperanza igual a alfa teta sobre alfa menos uno, y varianza alfa teta cuadrada sobre alfa menos 2 alfa menos uno al cuadrado. Esta cosa también tiene en general uso exclusivo catastrófico. ¿Por qué? Porque por esta condición de explorar o de surgir de una función de supervivencia, su objetivo está más focalizado en qué pasa con los valores en la cola, ¿no? En los extremos. Eh, y esta distribución, en general, es utilizada para modelación o para un área que se llama, este, bueno, extreme values o valores extremos, ¿vale? Y eso es como la Pareto de tipo uno. Luego existe algo que se llama Pareto tipo 2. Generalmente se le llama Pareto trasladada al origen, donde lo que hacemos es una transformación, donde y es igual a x menos teta, donde esa x sigue una distribución Pareto y lo único que estamos haciendo es trasladar, es decir, f de y alfa teta es alfa entre teta al alfa por x más teta al alfa más uno, ¿no? Estamos trasladando al origen. Y luego existe una generalización de la Pareto tipo 2, que es la distribución Burr, donde esta es una Pareto de tipo 2, pero con un tercer parámetro. Es decir, es esa y que vimos arriba elevado a la 1 entre beta. Igual todo esto, con las notas que le voy a pasar, están en los models, en la sección de transformación de variables aleatorias. O sea, no es como que alguien o que generalmente una persona llegó y dijo, ah, yo voy a inventar la Pareto, o yo voy a inventar la Burr, o voy a inventar la Webull. En realidad son transformaciones de variables que ya existen, ¿ok? Generalmente, y que después de un cierto, o que se descubre que tienen mucho uso, se les da un nombre y apellido, ¿ok? Entonces, por ahorita, vamos a detener aquí, ¿vale? Necesito que reestudien todas estas distribuciones, recuerden todas sus características, ¿ok? Y eh, hagan su tareita para recordar de nuevo cómo calcular esperanzas y varianzas, ¿ok? Y les voy a pasar unos links o unos enlaces para que puedan volver a repasar diferencia entre parámetro de forma y escala en probabilidad y estadística, ¿vale? Algunas características de las funciones de distribución, ¿vale? Y si pueden, por favor, igual revisarlos y leerlos o ver los videos, les va a servir. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? Les subo las notas, ¿saben? Y la grabación. Y la tareita la tienen hasta el lunes, ¿vale?
lunes hasta la noche, ya saben, para entregarla. O sea que tienen sábado, domingo y lunes para hacerla. Bueno, hoy, sábado, domingo y lunes. ¿Ok? Gracias. Ok, gracias. Gracias.